Fortalecer nuestra vida espiritual, querido Padre, y también poder compartirla, querido Padre, con los amigos, donde quiera que nos encontremos, que podamos compartir tu santa palabra, que podamos compartir el mensaje de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no vamos a hablar de un gran tema, vamos a hablar de un tema conocido. Creo que esta iglesia ha sido afortunada de muchas personas que han venido predicando Daniel y Apocalipsis. Incluso el sábado antepasado, hermano Ulver predicó de Daniel capítulo 2. Y el hermano Leandro también dio un resumen de Daniel capítulo 2. Todos sabemos que Nabucodonosor tuvo un sueño en la cual ni él se acordaba. Ese sueño, ¿quién lo interpretó? Daniel. Ya sabemos que la estatua era la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos o el vientre de bronce y las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro. Ya sabemos que el oro significaba Babilonia. ¿Qué metal más fino que el oro? No hay, ¿verdad? Que el oro es lo que dan como premio al primer lugar. Después venía la plata, que es lo que dan ahora en segundo lugar. Es inferior al oro, pero iba a dominar. ¿Quiénes fueron? Los medos y los persas. Después venía el vientre de bronce. ¿Qué reino fue? Fue el reino de Grecia, por Alejandro Magno. Después, la parte de hierro, vemos que el hierro es un metal más inferior, pero el hierro es fuerte. El hierro usted puede quebrar cualquier cosa con ese metal porque es fuerte. Entonces Roma vemos que hizo bastante, desagradable a Dios. Y cambió los tiempos, cambió la ley. Si el que no obedecía era matado, ya sabemos todo eso. Entonces ahora vamos a ver un poco, porque no tenemos mucho tiempo, esperando que en casa podamos leer detenidamente. A mí me gusta cuando leo este capítulo de Daniel, capítulo 3. Vemos que saben la interpretación de la estatua era, le dijo Daniel a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro. Y dice, para Nabucodonosor se sintió feliz, porque él era la cabeza de oro, el material más fino. ¿Qué más fino que el oro? No hay. Y la cabeza, pues la que piensa, la que dirige. Pero Daniel le dice, pero después de ti viene otro reino. Y él dice, ¿cómo que otro reino? Oh rey, el Señor ha revelado los tiempos. Así que Nabucodonosor pues tuvo que aceptar. Y si vemos acá en el versículo 47 del capítulo 2, ahí dice que Nabucodonosor, exaltó al Dios de Daniel, porque un Dios que puede revelar los misterios. Vemos que los dioses que ahí tenían, tanto como los sabios, los caldeos, todo eso, no pudieron interpretar el sueño, porque vemos que el rey ni se lo contaba qué sueño era. Entonces, ¿quién podía interpretarlo? Nadie. Él dice que únicamente el Dios de Daniel. Y acá dice que Nabucodonosor, por ese tiempo, dice el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes, capítulo 41, en el tema llamado el horno de fuego. Por un tiempo, como que se convirtió a Dios. Pero pasado el tiempo, dice, al ver su poder, al ver esa Babilonia tan grande, volvió a la idolatría. Y ahora más duro que antes. Sabemos que los sabios de Babilonia también le tenían envidia a Daniel y a sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Porque saben, cuando el rey mandó a llamarlos para que interpretaran el sueño, no le avisaron a estos jóvenes, no le avisaron a Daniel. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Porque vemos que desde la primera prueba, ellos fueron 10 veces más mejores que todos los sabios de Babilonia. Entonces le tenían envidia.
Entonces acá dice, viendo los sabios de Babilonia, los caldeos, que el rey ahora se había puesto más idólatra. Ahora dijeron, vamos a inculcarle que haga una estatua como la que vio y que todos tienen que adorarle, y que no le adore, pues vamos a ver a qué acuerdo vamos a llegar. Y dice, y esto le pareció bien al rey. ¿Cómo no? Le pareció, dice, tanto que él dijo, ya no la voy a hacer como la vi, ahora la voy a hacer de oro puro. El significado dice que mi reino no va a tener fin jamás, mi reino va a ser indestructible. ¿Dios había dicho eso? No, Dios había dicho que venía otro reino después del de Babilonia, aunque era poderoso, aunque tenía mucho poder, pero venía otro reino inferior que lo iba a dominar. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Daniel capítulo 3. Vamos a ver nada más parte, si usted en casa tiene tiempo, lo puede leer detenidamente. Pero acá dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vemos qué grande era la estatua, de 60 codos de alto. Yo no sé cuánto mide un codo, pero era grandísima. Y 6 codos de ancho. Y envió, dice el rey Nabucodonosor, a que se reuniesen. Vamos a ver quiénes se reunían. No gente como nosotros, gente importante. Ya saben que el hermano Leandro explicó quiénes eran los sátrapas y de cuántos se conformaban. Entonces, gente como ellos fueron que vinieron a la dedicación o a la inauguración de la estatua. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que todos los que tenían un cargo importante, los sátrapas, los magistrados, los jueces, los consejeros, y no solamente los de ahí de la capital de Babilonia, sino que de todas las provincias, de todos, digamos, los pueblos, tenían que venir los representantes, los encargados de allá. Como ahora, digamos, tiene que ir el gobernador de Florida a representar ese estado, a reconocer la estatua que el rey había hecho. Y acá dice el versículo 3, fueron reunidos los sátrapas y magistrados, capitanes y oidores, tesoreros y consejeros, jueces y todos los gobernantes. Fueron reunidos. Versículo 4 dice, y el pregonero dice, anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, ahí menciona todo el tipo de instrumento. Y dice, y cualquiera dice que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego. Cualquiera que no se arrodillara ante la estatua, iba a ser ¿qué? Echado en un horno de fuego ardiendo. Yo creo que nosotros no llegamos a conocer ese horno, pero ahora lo hemos visto por medio de imágenes. Pero los que saben cómo es el horno para cocinar los panes, ¿verdad? Que nadie se mete ahí. Mi papá hizo uno. Con nosotros pues no es la tierra de eso, pero él hizo uno, porque le gustaba ir a las partes altas y llevaba la harina, ya el trigo lo molían en harina y él hacía sus propios panes. Entonces yo ahí miré el horno cómo queda cuando está caliente. Primero meten la leña, arde, se pone en negro todo lo que es el horno por dentro, pero cuando va calentando, eso se viene poniendo rojo otra vez y hasta que sale en la puerta. Entonces cuando yo veo eso, ese horno estaba así ¿para qué? Para todo aquel que no adorase a la estatua iba a ser echado en ese horno de fuego ardiendo. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, tal vez hubiéramos, no, pues ya aunque en mi corazón no, pero me voy a arrodillar. Con eso ya fallamos. Entonces, eso fue la orden.
Sigue diciendo versículo 7. Por lo cual dice, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, de toda la zampalla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos que toditos los que habían venido a representar a su pueblo, todos ahí los que tenían un cargo alto, todos fueron de rodillas, ¿qué? En señal de adoración a la estatua, porque esa estatua, digamos, estaban adorando a Nabucodonosor. Pero dice el 8, por esto, dice, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Los caldeos eran otros sabios de Babilonia. Saben que como dice el espíritu de profecía, que estos caldeos, o todos, no solamente los caldeos, sino que todos los sabios de Babilonia fueron librados, porque Daniel intercedió por ellos. Saben que el rey había mandado a matar a todos los sabios, que no quedara nadie. Entonces Daniel había pedido que una audiencia de 3 días para interpretar el sueño. Daniel le dijo, no los mates. O sea, Daniel había intercedido por ellos, así que ellos estaban viviendo gracias a que Daniel pues había interpretado el sueño a Nabucodonosor. Pero ellos así le tenían envidia. Entonces acá dice, vinieron y acusaron, dice, maliciosamente a los judíos. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, y al oír el son de la bocina, ahí está mencionado todo el instrumento de música, se postre, dice, y adore la estatua de oro, y el que no se postre y no adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso le dijeron al rey. Tú dijiste así que todo el que no adorase a la estatua iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Pues sí, dice el rey, eso había sido firmado. Entonces dijeron, pues hay 3 varones, dice acá. Sí. 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Vemos cuáles fueron las acusaciones. No solamente era por la estatua, ellos traían esa envidia contra estos jóvenes desde antes. Porque acá dice que estos jóvenes los había puesto también el rey para que gobernaran las provincias de Babilonia. O sea, no eran cualquiera, Sadrach, Mesach y Abednego. Pues eran sabios, dice, tenían una buena sabiduría que vemos que Dios le había dado. Pero aquí la acusación dice, no adoran tus dioses, ni adoraron la estatua que tú has levantado. Entonces dice Nabucodonosor, dijo con ira y con enojo que lo trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado? El espíritu de profecía dice que cuando el rey miró que era Sadrach, Mesach y Abednego, dijo, pero ¿cómo mis hombres, los más sabios del reino, por qué me han deshonrado públicamente? Si yo he hecho tantas cosas buenas con ustedes, como ustedes son sabios, yo les he dado, digamos, privilegios. Los he puesto como gobernadores. Y
Vemos que Daniel, él dice, estaba en la corte del rey. No era un privilegio, sí, porque vemos que ellos fueron traídos esclavos. Como que a ti te llevan de esclavos a una casa de un ricachón y te ponen ya, ahí digamos de hijo o de jefe de algo, pues es algo que tú te sientes bien. Pero dijo Nabucodonosor, pero son los más sabios de mi reino. ¿Dónde voy a encontrar otros jóvenes más sabios? No hay. Por eso digo, les voy a dar otra oportunidad. Porque si cualquiera hubiera sido, a él no le hubiera importado agarrarlos y meterlos ya al horno de fuego. Pero como eran importantes, él dijo, ahora pues dice, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vemos, el rey había decidido darles otra oportunidad, porque eran jóvenes importantes en el reino. Pero ahí dijo él, ¿y qué Dios podrá librarlos? Vemos que nadie puede librarnos, digamos, de un castigo tremendo. Ni había sido. Hasta ahí fue que Dios libró a estos jóvenes. Sin embargo, Nabucodonosor se había olvidado que el Dios que le había revelado el misterio del sueño. Y acá dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y acá viene lo que debemos nosotros también de aprender de estos jóvenes. La fe que ellos tenían. Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 17 dice, he aquí dice nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos una fe firme de estos jóvenes. ¿Confiaban en Dios? Sí. Ellos dijeron, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, pero sepas, oh rey, que no nos arrodillaremos ante tu estatua. Una fe segura, dispuesto a la muerte. Pero nosotros a veces decimos, no, pues es que comenzamos ya a veces a quejarnos contra Dios. O a veces, como decimos, a veces decimos, Dios sabe, me voy a arrodillar, pero Él sabe que yo no lo estoy haciendo de corazón. Pero vemos aquí estos jóvenes una fe firme. El Dios a quien servimos puede librarnos. Ellos se acordaban de lo que les habían enseñado sus padres. Porque sus padres dicen habían sido llevados cautivos por la desobediencia. Dice Abednego, se acordaba también de donde Dios dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o sea, ser obedientes a Dios. Y porque habían sido obedientes a Dios, pues Dios los había puesto hasta ese cargo donde estaban. Porque vemos que desde que llegaron a Babilonia, ellos decidieron ser fieles a Dios, no se contaminaban ni con la comida del rey. Y Dios los estaba premiando. Entonces, y también Isaías capítulo 43, versículo 2, donde dice Dios, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, aunque pases por el fuego, dice, no te quemarás. Esas palabras, dice, por eso ellos dijeron, el Dios a quien servimos nos puede librar. Pero si no nos libras, sepas, oh rey, que no adoraremos tu estatua. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dice que se enfureció. Dice la Biblia, demudó su rostro. Se enojó muchísimo, dice, y mandó a calentar el horno.
7 veces más de lo acostumbrado. Imagínate. Se enojó demasiado. Y entonces dice, y mandó a traer a sus soldados valientes. Un valiente es el que está dispuesto a dar la vida por el rey. Y llegaron los valientes y ataron a los personajes, a Sadrach, Mesach y Abednego, amarrados. Y dice, los valientes solamente alcanzaron a tirarlo en el horno de fuego y ellos ahí quedaron ardiendo. Porque tanto era el calor del horno que la llama, dice, alcanzaron a consumir a los valientes. Entonces dice, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego. Vamos a ver dice el versículo 23. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey, dice Nabucodonosor, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Él dijo, ve aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrimiento ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vemos que cuando echaron a los 3 hebreos al horno de fuego, como digo, los valientes ahí quedaron ardiendo. Pero entonces dice, el rey dice, se levantó apresuradamente, porque él estaba contemplando cómo estos personajes iban a ser quemados. Pero para su sorpresa, estos personajes cuando entraron al horno de fuego, solamente se les quemó con lo que estaban amarrados. Y acá dice, ellos se paseaban. Imagínate. Se paseaban en el horno de fuego. Vemos que eran hornos así grandes. Se paseaban. Y eran 4. Dice, el cuarto mismo, dice Nabucodonosor, era semejante al Hijo de los dioses. Dice, ¿cómo Nabucodonosor había sabido cómo era el Hijo de Dios? Ahí dice, porque después del sueño que tuvo en el capítulo 2, sin duda alguna, pues Daniel le había enseñado. Y él más o menos ya sabía del Salvador que iba a venir a rescatar el mundo. Por eso le dice, el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces, ¿qué pasó? Les voy a resumir. ¿Qué pasó ahí? Nabucodonosor dice, los mandó a llamar. O él mismo dice, se levantó del trono y corrió al horno y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ven fuera. Y cuando salieron estos jóvenes, su ropa ni se quemó, sus cabellos ni olor a fuego. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que estuvo con ellos. Ahí dice, cuando sus testigos pues lo echaron al horno de fuego, el Salvador vino a estar con ellos. Pero todo eso, gracias a la fidelidad de estos jóvenes. Estos jóvenes que decidieron mantener firme su fe en Dios, pasaba lo que pasaba, Dios los libraba o no los libraba, pero ellos estaban firmes en su fe. Entonces el rey dice, los llamó y versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Su ropa estaba intacta y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró, dice, a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios
que es su Dios. Por lo tanto, decreto dice que todos los pueblos, naciones, lenguas que dijeren blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que puede librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos que cuando el rey los llamó, les dijo que cualquiera, ahora que hablase blasfemia contra el Dios de Sadrach y Mesach y Abednego, iba a ser matado, descuartizado. Y el versículo de antes dice que ahí Nabucodonosor pues admira la fe de estos personajes que decidieron, dice, dar sus vidas, dar sus cuerpos, dice ahí, decidieron morir antes que adorar a la estatua, adorar a otro Dios. ¿Será que tú y yo estamos dispuestos a ser fiel a Dios como estos jóvenes? Mi invitación es que tengamos las palabras de estos jóvenes en nuestro corazón, nuestra fe firme, nuestra fe puesta, que pase lo que pase, nosotros seguiremos siendo fieles a Dios en la fe que hemos creído. Porque saben, tiene que ver con el tiempo del fin también. Era la adoración falsa, la adoración a la estatua, la adoración a dioses, con la adoración a Dios. Ahí dice que Satanás, cuando todo el mundo fue de rodillas, Satanás dijo, ahora sí he triunfado. Pero él no sabía que ahí habían 3 jóvenes valientes que no se iban a rodear ante la estatua. Entonces vemos al final, ¿quién fue el Dios que fue adorado? El Dios del cielo y de la tierra. Vemos que todo, dice, los sátrapas, los importantes, dice, dejaron la estatua y vinieron a ver cómo habían salido los 13 hebreos del horno de fuego. Y ahí el Dios que fue exaltado, el Dios del cielo y de la tierra. Incluso el rey, dice, dio una orden. Dice, le pido que mandó cartas a todos los pueblos, que todos adorasen al Dios del cielo, al Dios de los 13 hebreos que conocían pues en ese tiempo, a todas las provincias. Pero a diferencia, dice, que de Nabucodonosor con el Dios que adoramos nosotros, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Él quería a la fuerza que todos adorasen a Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó cartas, mandó edictos con todos los representantes que estaban ahí. Pero vemos que Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado que nosotros decidamos. Dios nomás dice, mira, esto no es bueno. Si haces esto, te va a llevar a esto. Si haces esto, te va a llevar a esto. Ya nosotros decidimos. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos esa fe, la fe de estos personajes, que aunque estemos en problemas, estemos en tribulaciones, pero nunca dudemos de nuestro Dios. Y lo importante también va a ser para el final. Si nos preparamos ahora, digamos cuando la ley dominical viene, porque a esto se refiere a la adoración falsa. Ahí dice, así como él dice, demudó su rostro cuando se enojó porque estos personajes dijeron que no se iban a adorar ante la estatua cuando mandó a calentar el horno 7 veces más. Dice él, se enojó tanto que su rostro cambió. Dice la sierva del Señor, dice, los hombres en los últimos días, o sea, Satanás pues usando los hombres, dice, se van a enojar ¿contra quiénes? Contra aquellos que guardan el sábado. Y tanto así que los van a perseguir, van a subir, dice, de la angustia de Jacob, para que guardemos el domingo, la adoración verdadera y la adoración falsa. Pero ahí dice que el mismo Dios, o sea, el mismo Salvador que estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego, es el mismo Salvador que estará con nosotros. No importa, estar, dice, en la cárcel, estés donde estés, pero si confiamos en Dios, Él ahí va a estar con nosotros. Si Él ve que es importante salvarnos, nos va a salvar.
Y si no, pues vamos a morir, pero nuestra fe puesta en Dios, venga lo que venga. Que Dios nos bendiga. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de ahí, de todos cuida, buen pastor Jesús. En nuestras mentes grave con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos pueda sin temor cerrar, y en mi glorioso despertarte en ti, de paz eterna pueda disfrutar. Con mucha reverencia les invito a que vayamos de rodillas para tener palabra de oración. Bendito y eterno Padre, no nos cansamos de darte gracias. Gracias, bendito Padre, porque hemos estudiado tu palabra. Querido Padre, hemos visto cómo estos personajes han decidido serte fiel, querido Padre. Y hemos visto también cómo tú has estado con ellos, cómo tú los has librado del horno de fuego ardiendo, querido Padre. Querido Padre, sabemos que si decidimos ser fieles a ti, querido Padre, tú estarás con nosotros, querido Padre. Querido Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están acá presentes, querido Padre, que tú estés con ellos en cualquier circunstancia de su vida, querido Padre. Tal vez están pasando por problemas, tribulaciones, pero querido Padre, te pido que tú suplas sus necesidades de cada uno de acuerdo a tu divina y santa voluntad, querido Padre. Padre bendito, ahora vamos a viajar a nuestras rentas, donde estamos viviendo, querido Padre, esperando que tú nos llevas con paz y con tranquilidad, querido Padre. Quita malos obstáculos de nuestro camino, querido Padre, para así poder llegar bien. Y querido Padre, siempre queremos estar conectados contigo, querido Padre. Siempre queremos estudiar, queremos orar, querido Padre. Queremos que estar contigo todos los días, estemos donde estemos, querido Padre. Que siempre nuestra comunicación sea, querido Padre, todos los días contigo. Padre bendito, quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.